Bienvenidos una vez más a una clase del curso de auxiliar veterinario completamente gratis, 100% gratuito en YouTube. Mi nombre es Fernando Sánchez, médico veterinario, graduado de la Universidad Central de Venezuela y convalidado en la Universidad Nacional de Costa Rica. En esta ocasión estaremos hablando de el sistema nervioso, ¿verdad? No sin antes recordarles que se suscriban, le den like y activen la campana para que el YouTube les notifique cuando se están publicando nuevos videos, ¿verdad? El tema de hoy tiene que ver con el sistema nervioso, ¿verdad? Pues bien, ¿cuál es la función del sistema nervioso? Básicamente y en forma muy sencilla, el sistema nervioso es el canal de comunicación entre los órganos de los sentidos y el cerebro, y del cerebro a los órganos reactores, ¿verdad? El sistema nervioso como su función más general es la que les digo, es el canal en el que se transmite los impulsos nerviosos, ¿verdad? Para transportar o transmitir la información desde los órganos de los sentidos hacia el cerebro. En el cerebro se procesa esa información y luego el cerebro manda una respuesta hacia los órganos reactores, ¿verdad? Bien sea para contraer un músculo, relajar un músculo, hacer secreciones en algún órgano, ese tipo de reacción, ¿verdad? Ok, el sistema nervioso se divide básicamente en dos partes, ¿verdad? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Ok, el sistema nervioso central. ¿Qué es el sistema nervioso central y qué está conformado en el sistema nervioso central? El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro de procesamiento principal para todo el sistema nervioso y controlan todas las funciones del cuerpo, ¿verdad? Entonces, si lo vemos esquematizado, el sistema nervioso central es básicamente lo que es el cerebro y la médula espinal. Por eso se llama sistema nervioso central. El sistema nervioso central, o SNC, es una estructura compleja que poseen los seres humanos y animales, vertebrados y casi todos los invertebrados, que se encarga de procesar nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentidos, ¿verdad? Es en este sistema central donde se procesa la información. Hay información que se procesa en la médula ósea, o en la médula espinal, perdón, y estímulos o información que se procesa en el cerebro. El sistema nervioso central se encarga de la organización de los aparatos respiratorios, digestivos, etc. Este sistema tiene la función de coordinar, integrar y controlar al organismo. Se encarga también de la recepción de los estímulos que pueden llegar tanto desde el exterior como de los órganos del mismo cuerpo, ¿verdad? O organismo. Posteriormente, el sistema nervioso central se encarga de procesar dicha información y elaborar respuestas respectivamente. Como les decía anteriormente, el sistema nervioso central es el que recibe toda esa información, ¿verdad? Del sistema nervioso periférico, que lo vamos a ver más adelante, la procesa y emite la respuesta y la reacción, bien sea a los músculos o a los mismos órganos del cuerpo, ¿verdad? El sistema nervioso central se organiza por jerarquías. Cada jerarquía controla a las que están debajo de esta y esta a su vez es controlada por la jerarquía superior, ¿verdad? Es decir, el sistema nervioso central es controlado por el cerebro, ¿verdad? Eh, que controla la médula espinal y la médula espinal a su vez controla todo el sistema periférico central, el sistema periférico. Funciones principales del sistema nervioso central. Tiene dos funciones principales: funciones conscientes y funciones
inconscientes. Las funciones conscientes son estas funciones que se llevan a cabo en la corteza cerebral, es decir, en el cerebro. Algunas de estas funciones son las ideas, los pensamientos, los recuerdos, las emociones, el movimiento del cuerpo, entre otros. Como su nombre lo dice, son aquellas funciones que nosotros tenemos la conciencia de estar realizando, ¿verdad? Mientras que las funciones inconscientes son aquellas funciones que se llevan a cabo en el hipotálamo, ¿verdad? Algunas de estas son el sueño, la vigilia, el funcionamiento de los órganos como el corazón, funciones como comer, beber, etcétera, ¿verdad? Entonces, son aquellas funciones que son controladas desde el hipotálamo, ¿verdad? Que está dentro del cráneo, pero que no es parte del cerebro, o que, mejor dicho, sí es parte del cerebro, es una parte del cerebro, que es el hipotálamo, y esas funciones, como su nombre lo dice, son aquellas que no tenemos conciencia de que ocurre. Nosotros dormimos y no tenemos conciencia cuando dormimos, ¿verdad? La vigilia, cuando estamos despiertos, también sabemos que estamos despiertos, pero no tenemos conciencia de por qué estamos despiertos, ¿verdad? Tanto el corazón, comer, beber, todo eso lo hacemos, se puede hacer de manera inconsciente. Después tenemos las funciones del encéfalo, que es el nivel de mayor jerarquía en el sistema nervioso, como les decía anteriormente. El cerebro, o el encéfalo en este caso, para ser más específico, es el que tiene la mayor jerarquía, es el que controla todo el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Es el que se encuentra en la corteza cerebral. En la corteza se organizan las funciones superiores, como la percepción, conciencia, la memoria y el razonamiento. Debajo de esta se encuentra el cerebelo y los ganglios basales. Estos son los encargados de controlar el movimiento de forma consciente. Debajo de este se encuentra el tronco del encéfalo, que tiene por función el mantenimiento del equilibrio, controlar la presión en los organismos, ejecutar movimientos automáticos como la respiración o los latidos del corazón, masticar, entre otros. Debajo de estas funciones se encuentra el nivel más básico, que es el de la médula espinal. Entonces, como le decía anteriormente, ¿verdad? Tenemos diferentes niveles en el sistema nervioso central y el más bajo del sistema nervioso central, pues, es la médula espinal. Funciones de la médula espinal. Estrictamente, la médula espinal tiene dos funciones: la función aferente y la función eferente. ¿Qué quiere decir esto? Que la médula espinal básicamente funciona como una autopista de información, donde hay información que va hacia el cerebro e información que regresa del cerebro, ¿verdad? O de la corteza cerebral. La función aferente tiene como función transmitir la sensación del tronco, del cuello y de los cuatro miembros hacia el cerebro. Es decir, la función aferente es la función que transmite información desde la periferia hacia el cerebro. Y la función eferente son las órdenes que parten del cerebro hacia los diferentes órganos, indicando que realicen determinada acción. Es decir, la función eferente de la médula espinal es aquella donde la transmisión de esa información va desde el cerebro hacia la periferia. El sistema nervioso periférico, su función básica es conectar el sistema nervioso central con las extremidades y los órganos, ¿verdad? Como decía anteriormente, es básicamente una autopista donde hay dos carriles, un carril de ida y un carril de regreso, ¿verdad? La función aferente y la función eferente, permitiendo la transmisión de información desde receptores periféricos al sistema nervioso central, vía aferente, y desde el sistema nervioso central a órganos efectores, vía eferente. ¿Cuál es la estructura del sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico se consideran los nervios y ganglios nerviosos que residen o se extienden fuera del sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Su estructura se basa en las neuronas y nervios periféricos.
Acá tenemos un pequeño esquema de las diferentes partes del sistema nervioso, ¿verdad? Lo que vemos en rosado, en este caso, es el sistema nervioso central, que es básicamente el cerebro, la corteza cerebral y la médula espinal, ¿verdad? Todo lo que vemos de ahí hacia abajo, estos punticos negros serían los ganglios, ¿verdad? Que básicamente es una acumulación de nervios, como una encrucijada de nervios, ¿verdad? Y después tenemos todo lo que son los nervios, diferentes pares de nervios, que sería el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en dos sistemas básicos: sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso periférico somático se encarga de la información de tipo sensorial y motora. Es decir, ese sistema es el que se encarga de transmitir la información o de canalizar la información, bien sea sensitiva desde la periferia hacia el sistema nervioso central, o de tipo motora desde el sistema nervioso central hacia el sistema periférico, ¿verdad? El sistema nervioso periférico autónomo, como su nombre lo dice, es responsable del control de las funciones involuntarias corporales. El sistema nervioso periférico autónomo o vegetativo, como también se le conoce, a su vez se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Entonces, recapitulemos. El sistema nervioso periférico se divide básicamente en dos sistemas: sistema somático y sistema autónomo o vegetativo. El sistema somático es aquel que se encarga de transmitir la información desde la periferia hacia el sistema nervioso central o del sistema nervioso central hacia la periferia. Y después tenemos el sistema nervioso periférico autónomo o vegetativo, ¿verdad? Que a su vez este se divide en dos sistemas: sistema simpático y sistema nervioso periférico simpático y sistema nervioso periférico parasimpático. Ok, ahora bien, el sistema nervioso periférico se divide también, o lo componen, mejor dicho, es compuesto de diferentes estructuras. La estructura más básica que compone el sistema nervioso periférico son las neuronas. Entonces, básicamente, ¿qué son las neuronas? Pues las neuronas son células del sistema nervioso especializadas, es decir, que son unas células especializadas en el sistema nervioso, ¿verdad? Especializadas en la percepción de estímulos y en la transmisión de las señales de respuesta que se comuniquen entre ellas mediante la sinapsis neuronal. Entonces, ¿qué son las neuronas? Son células especializadas del sistema nervioso que se encargan de transmitir la información, ya sea sensitiva o la información motora, a través de una unión que se llama sinapsis neurológica, que es la unión entre las diferentes neuronas, ¿verdad? ¿Cuál es la anatomía de las neuronas? Toda neurona tiene tres partes básicas: el soma, que es su cuerpo como tal, donde está el núcleo y donde se prolonga las otras partes, y de donde se prolonga las otras partes; el axón, que es ese filamento a través del que se transmiten los impulsos nerviosos; y las dendritas o pequeñas prolongaciones que rodean el soma y que captan los neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, las neuronas tienen básicamente tres componentes, ¿verdad? En general. El soma o cuerpo, ¿verdad? Que es donde está el núcleo. Ese soma se extiende y crea el axón, ¿verdad? Que es como esa cola que tienen la neurona, que es la que se encarga de la transmisión de los impulsos nerviosos. Y las dendritas son como unos, para imaginarlos, pueden ser como unos cabellos, como unos pelitos que tienen las neuronas, ¿verdad? Que es la que se encargan de hacer esa unión y de captar los neurotransmisores. Las neuronas, hay diferentes tipos de neuronas dependiendo de diferentes características.
Si nosotros las queremos agrupar según su función, tenemos neuronas sensoriales, neuronas motoras e interneuronas. Las neuronas sensoriales son aquellas que transmiten las señales eléctricas desde los órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central, es decir, el cerebro. Por lo tanto, son las neuronas que, partiendo desde los órganos de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el oído, envían la información al cerebro para ser interpretada. Entonces, las neuronas sensoriales son neuronas especializadas en sentir, ¿verdad? Son las neuronas que se encargan en transmitir la información desde los órganos o desde la piel o desde los órganos de los sentidos hacia el cerebro para procesar su información. Después tenemos las neuronas motoras. Y las neuronas motoras o motoneuronas tienen el flujo de dirección inverso a las neuronas sensoriales. Es decir, estas envían la información desde el sistema nervioso central hasta los órganos y tejidos encargados de movimientos voluntarios e involuntarios. Las neuronas motoras permiten tanto que movamos las piernas cuando lo deseamos, como que el corazón lata sin pensar en ello. Entonces, tenemos las neuronas sensoriales, que son aquellas que transmiten la información sensitiva desde los órganos hacia el cerebro, el sistema nervioso central, y tenemos las neuronas motoras, que son las que envían la información desde el cerebro o ya esa respuesta procesada desde el cerebro hacia los órganos de los sentidos o musculares. Después tenemos las interneuronas, que tienen un flujo de información que solo se da entre neuronas y cumplen las funciones más complejas del sistema nervioso. Su naturaleza continua siendo un misterio, aunque se sabe que intervienen en el pensamiento, los recuerdos, los actos reflejos y los razonamientos. Entonces, las interneuronas tienen un flujo de información en ambos sentidos, pero solo se comunican entre neuronas. No llevan información ni hacia el cerebro ni hacia los órganos. Son neuronas, por eso se llaman interneuronas. Se encargan de transmitir entre ellas, para comunicarse entre ellas. También podemos clasificar a las neuronas según su morfología. Entonces, según su morfología, tenemos neuronas unipolares, neuronas pseudounipolares, neuronas bipolares y neuronas multipolares. ¿Qué quiere decir esto? Las neuronas unipolares son propias de los animales invertebrados. Es decir, los humanos no las tenemos. Los animales vertebrados tampoco las tienen. Se trata de neuronas más sencillas en cuanto a su estructura, pues el soma no tiene dendritas. El axón cumple tanto la función de transmitir los impulsos eléctricos como de detectar la presencia de neurotransmisores, ¿verdad? Entonces es como la forma más básica de neuronas. Después tenemos las neuronas pseudo unipolares, que son aquellas que sí se encuentran en los animales superiores, es decir, en los vertebrados, y pese a que pueden parecer que sean unipolares, lo cierto es que en la punta del axón hay una bifurcación, dando lugar a dos prolongaciones. Una actúa transmitiendo los impulsos eléctricos y otra recibiendo la información. Son las neuronas más comunes en el sentido del tacto y de la percepción del dolor. Después tenemos las neuronas bipolares, que tienen un axón que transmite los impulsos eléctricos y unas dendritas, pero solo una, y que se encarga de captar los neurotransmisores durante la sinapsis. Están especialmente presentes en la retina, cóclea, vestíbulo y mucosa olfatoria, es decir, participando en los sentidos de la vista, oído y olfato, ¿verdad? Son tipos de neuronas bastante más especializadas y básicamente dirigidas a la captación de estímulos en los órganos de los sentidos. Después tenemos las neuronas multipolares, son las más abundantes en el cuerpo y precisamente por ello es la morfología que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de neuronas. Las multipolares tienen un axón que transmite las señales eléctricas y muchas dendritas encargadas de captar
los neurotransmisores. Según su sinapsis, es otra manera de catalogar las neuronas. Según su sinapsis, las neuronas se pueden clasificar en excitatorias, inhibitorias y moduladoras. Las neuronas excitatorias, como su nombre lo dice, son las neuronas cuya sinapsis va enfocada a que la siguiente neurona de la red se active y siga transmitiendo un impulso eléctrico para continuar el envío del mensaje. Es decir, son las neuronas que producen unos neurotransmisores que actúan como detonantes de la funcionalidad de la neurona siguiente. Como su nombre lo dice, son excitatorias. ¿Qué es lo que ellas hacen? Ellas activan la siguiente neurona. Y esa siguiente neurona activa la siguiente neurona y eso va excitando neurona tras neurona y hace que la información vaya fluyendo hacia, bien sea el cerebro o hacia los órganos. Después tenemos neuronas inhibitorias, que como su nombre lo dice, hacen básicamente lo contrario a las excitatorias. Y cuya sinapsis va enfocada a que la siguiente neurona de la red siga estando inactiva o que deje de estar excitada. Las neuronas inhibitorias son las que fabrican unos transmisores que actúan como calmantes para la siguiente neurona, es decir, frenan su actividad o evitan que se excite. Entonces, ¿qué es lo que hace ese tipo de neurona? Como lo dice la descripción, básicamente inhibe a la siguiente neurona. Si la siguiente neurona estaba excitada o estaba transmitiendo, esta neurona a través de la sinapsis hace que esa neurona se inhiba. Neuronas moduladoras, que son aquellas que ni excitan ni inhiben. La funcionalidad de otras neuronas, que ni excitan ni inhiben la funcionalidad de otras neuronas, sino que regulan el modo en el que éstas realizan la sinapsis. Es decir, controlan la manera en que las otras neuronas se comunican entre sí. ¿Verdad? Entonces son, como su nombre, modulan, controlan, regulan cómo las neuronas se comunican entre sí. Entonces, la acumulación de muchas neuronas conforman los nervios. Entonces, los nervios, que sería la siguiente estructura, la neurona es la célula, la estructura más básica del sistema nervioso, y después vendrían los nervios. Los nervios son estructuras constituidas por haces de fibras neuronales, que son las prolongaciones nerviosas y axones de las neuronas que vimos anteriormente, situadas fuera del sistema nervioso central, que se encargan de conducir los impulsos nerviosos y comunicar los centros nerviosos del cerebro y la médula espinal con el resto de los órganos del cuerpo y al contrario. Es decir, lo que hablamos anteriormente, vía aferente y vía deferente. Esos haces de fibras están envueltos por una membrana fina que se llama perineuro, que envuelve el fascículo de fibras nerviosas y a su vez el nervio completo formado por unión de varios fascículos lo recubre otra estructura denominada epineuro. Entonces, los nervios están formados por haces de neuronas, ¿verdad? Esas haces de neuronas crean unos fascículos o se unen y eso hacen, imaginemos unos cablecitos, un cable donde tenemos muchos otros cablecitos adentro. Bueno, esos cablecitos adentro son los nervios que se unen y ese plástico que recubre el cable es lo que se llama un perineuro, ¿verdad? Y si tenemos varios cablecitos de esos que los unimos y eso además lo recubrimos con otro plástico, eso es lo que se llama un epineuro. Los nervios también se clasifican dependiendo de, de varios factores. Según su transmisión o cómo transmiten el impulso, los nervios se pueden clasificar como nervios motores, nervios sensitivos o nervios mixtos. Los nervios motores son los responsables
de todo el movimiento voluntario, esquelético y somático, como mover una pierna o un brazo. Conducen el impulso nervioso hacia los músculos y las glándulas, ¿verdad? Los nervios sensitivos son los encargados de conducir el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central, desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Esto es, desde los receptores a los centros de coordinación. Y los nervios mixtos son los que conducen el impulso nervioso en ambos sentidos y tienen axones, tanto sensitivos como motores. Después tenemos otra clasificación que pueden ser los nervios del sistema nervioso somático y los nervios del sistema nervioso autónomo. Los nervios del sistema nervioso somático, el sistema nervioso somático o voluntario, es el que gestiona total o parcialmente las acciones y actividades de nuestro cuerpo, que pueden ser conscientes, como coger algo, agarrar algo, manipular objetos, o inconscientes, adelantar la pierna izquierda al andar, por ejemplo. Sus nervios están formados en su totalidad por fibras mielínicas, capa aislante que se forma alrededor del nervio para que la transmisión sea más eficiente. Es como un aislante la capa mielínica. Y los nervios del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo, por su parte, responde principalmente a impulsos nerviosos en la médula espinal, tallo espinal e hipotálamo. Los nervios de este sistema están formados por fibras eferentes que salen del sistema nervioso central, excepto las que inervan el músculo esquelético. Los nervios aferentes, que transmiten información desde la periferia al sistema nervioso central, se encargan de transmitir la sensación visceral y de regular reflejos vasomotores y respiratorios, controlan el ritmo cardíaco o la presión sanguínea. Eso se hace a través, o es lo que se llama el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? En el sistema nervioso autónomo se pueden diferenciar a su vez dos tipos de nervios. Por un lado están los nervios del sistema nervioso parasimpático. Este sistema predomina en momentos de relajación y está constituido por el nervio craneal vago. También comparte los nervios raquídeos de la región sacra, parte inferior de la columna vertebral. Entonces, lo que son el sistema parasimpático tiene que ver con la relajación, ¿verdad? Por otro lado, tenemos los nervios del sistema nervioso simpático. Este sistema predomina en los momentos de tensión y sus nervios comparten el resto de los nervios raquídeos. Las fibras nerviosas que albergan este sistema están parcialmente separados del resto de los nervios raquídeos y forman dos cadenas de ganglios situados a ambos lados de la columna vertebral. Entonces,